Hay semanas en el fútbol mexicano en las que la mesa se llena de noticias al mismo tiempo y no sabes por dónde empezar a comer. Esta es una de esas semanas para Cruz Azul. La máquina, que hace apenas unos días todavía celebraba el título del Clausura 2026 con la afición en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya tiene el mercado de transferencias encima, con decisiones que definirán si el equipo puede sostener el nivel que lo llevó a ser campeón o si se quedará atrás, mientras los rivales se mueven rápido, porque en el fútbol moderno no hay tiempo para respirar. Cuando termina un torneo, empieza la batalla por los jugadores. Y esta vez Cruz Azul está en el centro de esa batalla, pero no precisamente ganándola en todos los frentes. Hay una salida que duele, una situación que se arrastra desde hace meses y que sigue sin resolverse, una apuesta defensiva que podría cambiar la cara del equipo, y un nombre que sonó fuerte en los últimos días pero que, a decir verdad, no parece ser la prioridad real de la directiva. Todo eso vamos a desglosar hoy con detalle, con honestidad y con la pasión que se merece una institución del tamaño de Cruz Azul. Así que deja tu like, deja tu comentario, diciéndonos qué piensas de cada movimiento. Y vamos con todo. Vamos a empezar hablando primero sobre lo que más duele en la noria esta semana. Y es que Cruz Azul perdió la carrera por Jordan Carrillo. Para los que no estaban siguiendo esta historia de cerca, Carrillo fue sin duda alguna la gran revelación del Clausura 2026. El jugador mexicano tuvo una temporada extraordinaria con Pumas UNAM, a donde llegó en calidad de préstamo desde Santos Laguna. Y su rendimiento durante la fase de playoffs fue tan alto que prácticamente todos los equipos grandes del país pusieron los ojos en él. Era ágil, intenso, desequilibrante, con una capacidad de trabajo que se notaba en cada partido que jugaba, y con una madurez táctica que no es común en jugadores de su edad. Cruz Azul fue uno de los clubes que se interesó con mayor seriedad en su situación, viendo en él un perfil moderno, joven, con proyección internacional y con un rendimiento probado al más alto nivel de la Liga MX. Internamente se habló de él como un jugador que encajaba perfectamente con el estilo que el cuerpo técnico quiere implementar. El problema es que Cruz Azul no fue el único interesado, ni de lejos, y al final la guerra se la ganó Chivas de Guadalajara. Según confirmaron los periodistas Alejandro Orbañanos y César Luis Merlo, dos de los nombres más confiables cuando se habla de mercado de transferencias en México. El rebaño sagrado llegó a un acuerdo con Santos Laguna por los derechos del futbolista, y el jugador firmará un contrato de 4 años con el equipo comandado por Gabriel Milito. El valor de la operación ronda los $5 millones, lo que en el contexto actual del mercado mexicano es un precio competitivo, pero razonable para alguien de su perfil y su proyección. Cruz Azul se quedó con las manos vacías en este capítulo. Y eso tiene un sabor amargo difícil de disimular. Ahora bien, lo que más duele de esta historia es solamente no haber podido contratarlo, sino la comparación inevitable con otras inversiones que la máquina sí hizo en los últimos años y que no dieron el resultado esperado, porque mientras Carrillo le va a costar a Chivas aproximadamente $5 millones, Cruz Azul llegó a desembolsar el doble por Mateusz Bagasz, el mediocampista polaco que llegó con mucho ruido desde el fútbol europeo, y que no terminó de convencer en la Liga MX. Los números no mienten. Bagasz costó cerca de $10 millones, y su rendimiento nunca estuvo a la altura del precio que se pagó por él. Era un jugador que en Europa había mostrado condiciones. Sí, pero que en la Liga MX nunca encontró su mejor versión de manera consistente. Y si hablamos de inversiones que generaron más dudas que certezas, el caso más emblemático y más caro es el de Giorgos Giakoumakis, por quien Cruz Azul pagó $11 millones y cuyo futuro sigue siendo una incógnita hasta el día de hoy. En pocas palabras, Chivas le pagó la mitad de lo que Cruz Azul gastó en cualquiera de esas dos operaciones y se llevó a uno de los jugadores más prometedores de la liga, con 4 años de contrato por delante y con toda la proyección del mundo. Eso es un golpe institucional, no solo deportivo. Es la clase de derrota silenciosa que no aparece en la tabla de posiciones, pero que se siente en los pasillos del club y en la conversación de la afición. Yo creo que Cruz Azul necesita urgentemente revisar su modelo de scouting y de gestión de mercado, porque este no es el primer caso en que un rival se mueve más rápido y más inteligente. El dinero no es el problema es la velocidad en la toma de decisiones
y la capacidad de identificar el talento antes de que el precio suba. Pensando bien, el dinero que se gasta mal en uno solo podría haber servido para traer 2 o 3 perfiles como Carrillo, con años de contrato por delante y con hambre de crecer dentro del proyecto. Ya que hablamos sobre la pérdida de Jordan Carrillo y el dinero que Cruz Azul ha invertido sin el retorno esperado, ahora vamos a hablar precisamente del caso más caro y más complicado del plantel, Giorgos Giakoumakis. El atacante griego llegó a la Noria con la etiqueta de goleador de clase mundial, con un historial brillante en el Celtic de Escocia, donde fue uno de los máximos artilleros de la liga escocesa durante su etapa, y una temporada muy buena en el Atlanta United de la MLS, donde se ganó el cariño de la afición y demostró que podía adaptarse al fútbol americano con naturalidad. Cruz Azul pagó $11 millones por él, una cifra enorme para los estándares de la Liga MX. Y la expectativa era que se convirtiera en el delantero diferencial que llevara al equipo al siguiente nivel. El jugador que aparece en los momentos decisivos y que resuelve los partidos que no se pueden perder. Lo que pasó después ya lo conocemos todos. Las lesiones se convirtieron en el personaje principal de su historia en México. Giakoumakis nunca pudo encadenar una racha larga de partidos sin problemas físicos, y aunque en los momentos en que estuvo disponible mostró destellos de calidad, nunca fue el jugador dominante que todos esperaban ver semana tras semana. La irregularidad en su disponibilidad lo alejó de la titularidad indiscutida, generó frustración en el cuerpo técnico y en la afición, y terminó siendo un símbolo de lo que puede salir mal cuando una contratación cara no tiene el respaldo físico para sostenerse. Ante esa situación, Cruz Azul decidió prestarlo al PAOK Thessaloniki de Grecia, pensando que un regreso a su tierra, a un ambiente más familiar, a un idioma que conoce y a un ritmo de competencia diferente, podría ayudarlo a recuperar su mejor versión y su confianza. Y en términos futbolísticos, el primer semestre en Grecia fue relativamente positivo. Sus números ofensivos fueron buenos, su participación en el juego fue visible, y hubo momentos en que recordó por qué tantos clubes se pelearon por él en algún momento de su carrera. El problema llegó justo cuando todo parecía ir bien. Las lesiones volvieron a aparecer, y eso fue suficiente para que el PAOK comenzara a dudar sobre ejercer la opción de compra que tenía disponible en su contrato de préstamo. Gerardo González, colaborador del medio Vamos Azul y persona cercana a la información del club, fue directo en su análisis y no dejó lugar para la interpretación. El PAOK no va a ejercer esa opción de compra. Las razones son 2. Y las 2 son absolutamente contundentes. La primera es el precio. Cruz Azul mantiene una posición firme en torno a los 7,5 millones de euros como valor mínimo para cerrar una venta. Y el cuadro griego no está dispuesto ni en condiciones de pagar esa cifra por un jugador que llegó con un historial físico comprometido y que volvió a lesionarse durante el préstamo. La segunda razón es precisamente ese historial de lesiones, que no fue bien recibido en el vestuario y en la directiva del PAOK, que como cualquier club serio prioriza la estabilidad y la disponibilidad del plantel por encima de la calidad individual cuando esta viene condicionada por la condición física del jugador. Lo que se perfila ahora es un regreso de Giakoumakis a Cruz Azul, y desde ahí la búsqueda de un nuevo destino que satisfaga las expectativas económicas del club y las necesidades deportivas del jugador. El periodista González agregó que todo apunta a que el atacante regresará a la MLS, posiblemente porque su mejor versión en los últimos años fue precisamente en el fútbol americano, donde el ritmo de competencia, las condiciones de trabajo y el estilo de juego le favorecen más que en Europa o en México. También existen sondeos de clubes europeos de ligas menores, pero ninguno con el perfil ni el presupuesto suficiente para pagar lo que Cruz Azul pide por él. La situación es complicada para todas las partes. Cruz Azul necesita vender para recuperar al menos una parte significativa de la inversión. Giakoumakis necesita estabilidad física y deportiva para relanzar su carrera. Y el mercado no está dispuesto a pagar el precio que pide la máquina por un jugador con ese expediente de lesiones y con un año de contrato restante. El factor económico va a complicar cualquier negociación, porque los clubes interesados van a intentar aprovecharse de la vulnerabilidad de la situación para bajar el precio lo más posible, sabiendo que Cruz Azul necesita resolver el asunto antes de que el contrato expire sin haber recuperado nada. Yo discrepo de la postura rígida de la directiva
en este punto. Y lo digo con respeto pero con claridad, un jugador con contrato, con lesiones recurrentes, y sin un equipo que quiera pagar su valor de mercado. Es una carga en el plantel y en el presupuesto. A veces la mejor decisión financiera es asumir una pérdida controlada o, antes de que la situación se complique aún más mañana. Vender con un pequeño descuento, ahora, es infinitamente mejor que cargarlo otro torneo completo, sin rendimiento real, y sin recuperar un solo centavo adicional, pensando bien. 11 millones de dólares ya están gastados. Y lo que Cruz Azul debe hacer ahora, es minimizar el daño, no proteger un precio que el mercado simplemente no está dispuesto a pagar. Mudando de asunto, pero conectando directamente con lo que acabamos de hablar, porque todo en el mercado de Cruz Azul está relacionado. Ahora vamos a hablar sobre lo que sí parece ser un movimiento concreto, positivo, y con lógica deportiva clara, en esta ventana de transferencias. La búsqueda de Kevin Lo Mónaco, para reforzar la defensa central. El zaguero argentino de 24 años, que milita en Independiente de Avellaneda, se convirtió en los últimos días en el nombre más sólido que tiene Cruz Azul en su radar para esa posición, según el periodista argentino, Nahuel Ferreira, quien publicó la información en sus redes sociales, con la seriedad que lo caracteriza, y que rara vez se equivoca en este tipo de adelantos. Cruz Azul ya tomó la decisión institucional de presentar una propuesta concreta por Lo Mónaco. No es una negociación sencilla, reconoció el propio comunicador, porque Independiente no tiene intenciones de regalar a uno de sus jugadores más valiosos y más jóvenes del plantel. Pero la máquina ya inició el proceso formal, y los detalles específicos de la oferta se conocerán en los próximos días. El valor de mercado del zaguero según Transfermarkt ronda los 10 millones de dólares, lo que lo convierte en una operación de envergadura considerable. Aunque dentro de los márgenes en que Cruz Azul ha movido dinero en los últimos ciclos de transferencias. La pregunta que muchos aficionados se están haciendo es obvia, porque Cruz Azul necesita un zaguero central si ya tiene a Gonzalo Piovi y a Will Edicta en el plantel. La respuesta también es obvia, para quien sigue de cerca la dinámica interna del club, porque ninguno de los dos tiene el futuro completamente garantizado dentro del proyecto. El caso más urgente parece ser el de Gonzalo Piovi. El defensor argentino, que ha tenido altibajos importantes en su rendimiento, y cuya situación contractual genera interrogantes legítimas sobre su continuidad a mediano plazo. Cruz Azul está abierto a escuchar propuestas por él, lo que en el lenguaje del mercado significa que si llega una oferta económicamente atractiva, la salida es perfectamente posible. La situación de Will Edicta es diferente en sus características pero igualmente incierta en su proyección. El colombiano ha tenido momentos muy buenos con la camiseta azul, con actuaciones que lo pusieron en el radar de equipos de mayor jerarquía, pero también ha pasado por periodos de bajo rendimiento que han hecho que la directiva evalúe alternativas con seriedad. En ese contexto, traer un zaguero joven, formado en el fútbol argentino, acostumbrado a la presión de defender colores históricos, y con capacidad de adaptación rápida a nuevas ligas. Es una decisión que tiene toda la lógica del mundo. Lo Mónaco tiene 24 años, lo que encaja perfectamente con la política de Cruz Azul de apostar por jugadores en la franja etaria de mayor proyección. Jugadores que todavía tienen margen de crecimiento pero que ya tienen la solidez necesaria para rendir al máximo nivel desde el primer día. Ahora bien, también hay otro nombre en la lista para esa posición. Y es uno que los aficionados mexicanos conocen muy bien, César Montes. El defensor mexicano, que tiene experiencia internacional, que jugó en Europa, y que conoce perfectamente lo que significa defender bajo presión en competencias de alto nivel. Aparece como la primera opción, según algunas fuentes cercanas al club. Sin embargo, el interés concreto en Lo Mónaco podría alterar esa jerarquía, si la negociación con Independiente avanza a buen ritmo, y si los números finales del acuerdo son razonables para todas las partes. Lo que sí es definitivo es que Cruz Azul necesita un zaguero, y que ese es uno de los 3 puestos prioritarios que el director deportivo Joel Wiki identificó claramente para este mercado, junto con un lateral derecho y un delantero. Yo creo que Lo Mónaco es una apuesta inteligente, y el precio es razonable, y si la negociación se conduce, sin la desesperación de cerrar rápido. A los 24 años, con el hambre que tienen los defensores argentinos formados en la dureza del fútbol de Avellaneda, y con la necesidad
real tiene Cruz Azul de tener una defensa más sólida y predecible semana a semana. Esta operación convertirse en uno de los grandes aciertos del mercado de verano. Lo que me preocupa, siendo honesto, es que Cruz Azul termine pagando de más por la urgencia de resolver la posición rápido, algo que ya le ha pasado antes, con consecuencias que ya comentamos. Pensando bien, si la negociación se hace con cabeza fría, con paciencia, es sin presiones artificiales de tiempo, lo Mónaco puede ser exactamente el tipo de refuerzo que cambia la cara de una defensa. Ahora vamos a hablar sobre un nombre que llenó portadas y timelines en los últimos días, pero que, cuando uno analiza con detenimiento la situación real del plantel y las prioridades declaradas por la directiva, resulta que no es tan urgente ni tan necesario como la conversación pública lo hacía parecer. Nelson de Osa, el mediocampista colombiano, que no continuará en el Real Betis de España, donde terminó de asentarse como titular indiscutido, generó una cantidad importante de rumores sobre un posible regreso a la Liga MX en este mercado, y Cruz Azul apareció de manera recurrente como uno de los destinos mencionados con mayor insistencia. La lógica superficial del rumor tiene sentido. De Osa conoce el fútbol mexicano, ya jugó en la liga, y sabe lo que se exige. No tendría objeciones en volver al continente americano, después de su experiencia en Europa. Y su perfil ofensivo desde la zona media podría parecer atractivo para cualquier equipo que quiera ganar en elaboración, creatividad y llegada al área. Sin embargo, la realidad concreta es que Cruz Azul no tiene a De Osa como prioridad real en este mercado. Y las razones son sólidas. Según informó el periodista John Guiñan, quien tiene acceso directo a fuentes dentro del club, y que ha demostrado en múltiples ocasiones tener información de primera mano. El director deportivo Joel Uiquia fue muy claro en definir las necesidades reales del plantel para la apertura 2026. Y el mediocampo no aparece en esa lista urgente por una razón muy concreta. Cruz Azul ya tiene una cantidad más que suficiente de mediocampistas de calidad en el plantel. Y la competencia interna en esa zona del campo es tan alta que agregar un nombre más podría generar más problemas de gestión del vestuario y de distribución de minutos que soluciones deportivas reales. En otras palabras, no sobran minutos en el mediocampo de Cruz Azul para un jugador de las características de De Osa. Y traerlo sin garantizarle participación regular sería un error tanto deportivo como económico, porque un jugador de su nivel no va a aceptar un rol secundario. Y Cruz Azul no debería pagar por alguien para que se quede en el banco. A esto se suma que el Club América también avanzó con interés en el colombiano, especialmente tras la llegada de Guillermo Almada al banquillo americanista. Un entrenador que tiene un estilo muy definido, y que ve en De Osa un perfil que se adapta naturalmente a su forma de jugar. Si el América puede ofrecerle más minutos, un proyecto más claro, y una ciudad donde ya tiene conexiones, es completamente comprensible que De Osa prefiera ese destino, antes de considerar seriamente la propuesta de la máquina. Y si eventualmente Cruz Azul necesita reforzar el mediocampo, en algún momento del mercado, por una salida inesperada, o por una lesión que cambie los planes, el nombre que más suena dentro de la directiva, como alternativa real y accesible, es el de Juan Bruneta, actualmente en Tigres. El argentino es considerado una opción más específica, más alineada con las necesidades del sistema de juego del equipo, y con una negociación potencialmente menos complicada que la de De Osa. Yo creo que la decisión de no perseguir activamente a De Osa, en este momento es, en este caso concreto, la decisión correcta. No siempre contratar al jugador más mediático, o al que más suena en los rumores, es la decisión más inteligente. A veces la inteligencia de un director deportivo se mide no solamente por los fichajes que cierra, sino también por los que decide conscientemente no perseguir. Yo aplaudo que la directiva tenga claro que el mediocampo no es la urgencia. Y espero sinceramente que esa misma claridad se mantenga cuando lleguen las presiones externas de la afición y de los medios para que firmen nombres llamativos, sin que exista una necesidad real detrás. Pensando bien, a Cruz Azul le hacen falta piezas puntuales en posiciones específicas, no estrellas de portada, que vengan a complicar una zona del campo que ya funciona bien. Para cerrar este repaso completo y honesto de la situación actual de Cruz Azul en el mercado, vale la pena hacer un balance general de lo que está pasando
y de hacia dónde apunta el club de cara a lo que viene. Cruz Azul llega a esta ventana de transferencias como campeón del Clausura 2026. Lo que por un lado, le da poder de negociación, atractivo para los jugadores que quieren ganar títulos, y un mensaje claro al mercado de que este es un proyecto serio y competitivo. Pero por otro lado, la condición de campeón también eleva las expectativas al máximo, tanto dentro como fuera del club. La afición quiere que el campeón se refuerce con inteligencia, que no se conforme con lo que tiene, que salga a buscar el bicampeonato con ambición y con planificación, y para eso se necesitan movimientos concretos, decisiones valientes y una gestión de mercado que corrija los errores del pasado. Por ahora, el panorama muestra un club que tiene relativamente claro lo que quiere: reforzar la defensa central, resolver la situación en el lateral derecho y encontrar un delantero que compita con garantías reales en el ataque y que pueda ser el reemplazante natural de lo que se esperaba de Giakoumakis cuando llegó. Esos tres frentes son los que el director deportivo Joel Wiki identificó como prioritarios. Y todo lo que no entre en esas categorías debe ser tratado con cautela y sin apresuramiento. El caso Giakoumakis debe resolverse de una vez, porque un jugador de ese perfil y ese valor económico, sin un destino claro y sin posibilidades de jugar, es una carga innecesaria para el presupuesto y para el ambiente del vestuario. La búsqueda de lo Mónaco es la señal más positiva de todas las que vimos esta semana, y hay que darle seguimiento con paciencia y con convicción. La pérdida de Carrillo duele, y mucho, pero hay que usarla como lección institucional. En el mercado moderno, quien decide más rápido gana, y quien espera demasiado se queda mirando cómo el rival se lleva al jugador que quería. Y la no priorización de Osa, finalmente, es una señal de madurez institucional que hay que valorar en su justa medida. El Apertura 2026 arrancará en pocas semanas, y Cruz Azul necesita llegar con el plantel listo, con las dudas resueltas, y con la mentalidad de un equipo que sabe que defender un título es más difícil que ganarlo. La historia reciente del club demuestra que cuando la directiva toma decisiones con cabeza fría y objetivos claros, el equipo responde en la cancha con contundencia. Cuando se deja llevar por la presión del mercado y firma sin necesidad real, los resultados son los que ya conocemos y que ya comentamos. Este mercado tiene que ser diferente. Tiene que ser el mercado de la inteligencia, de la planificación y de la contundencia. Cruz Azul tiene la oportunidad histórica de construir algo duradero, de sentar las bases de un ciclo ganador de verdad, o de volver a caer en los mismos errores que tanto han costado en los últimos años. La decisión, como siempre, está en manos de quienes manejan el club. La afición, mientras tanto, sigue mirando, esperando y exigiendo, con la pasión que caracteriza a la gente de Cruz Azul, porque eso es precisamente lo que hace la hinchada de la máquina: nunca dejar de creer, nunca dejar de exigir, y nunca dejar de estar presente en cada paso que da el club, en los momentos de gloria y en los momentos de incertidumbre. Ahí está el corazón de una institución que ya sabe lo que es levantar un título, y que ahora quiere aprender, de una vez por todas, a sostenerse en la cima.